Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Muy buenos días, querida familia de fe. Damos gracias a Dios por este hermoso día en el cual podemos adorar al Señor y también buscarlo a través de su palabra. Así es que vamos a iniciar nuestro culto dominical a través de una oración. Acompáñenme, por favor. Señor, te damos muchísimas gracias porque vos estás en nuestras vidas, porque sin duda alguna caminamos de tu mano y tu esencia, Señor, nos transforma. Tu esencia, Señor, nos abraza y nos ayuda a caminar
todos los días de nuestras vidas, sabiendo que vos estás con nosotros, que tu presencia es permanente en nuestras vidas y que eso nos da seguridad. En esa seguridad, Señor, confiamos e iniciamos este tiempo en el cual te queremos honrar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace mucho tiempo que yo vengo notando que me es llamativa o me son llamativas las manos de las personas, especialmente las manos de mi papá y de mi mamá, porque son manos que de alguna forma han sido atravesadas por trabajo duro, han sido agrietadas por el tiempo, por esa función de trabajo que ellos realizaban en algún momento. Y también fueron forjados ellos, no solamente sus manos, fueron forjados ellos en una cultura de trato duro. Y son las mismas manos también que de alguna forma se distancian de ese paisaje, de ese panorama, y nos introducen a otro panorama que es este de las caricias, que es este donde me tomaban de la mano a mí, donde tratando de hacer lo mejor para mí, para mi hermana, nos acompañaban. Y eso implicaba también que de alguna forma cometieron errores, sí, cometieron muchos errores tal vez en la crianza, o exageraron algunos aspectos, que tal vez no fueron muchos, pero en ese caso sí dolieron en algún momento, literalmente, digo, para los que están en el rango de mi generación. Por ahí se recordarán ustedes de esas pequeñas caricias hechas de materiales de cuero, de madera o algún otro material sintético. Digo, están presentes algunos aspectos que quedan para la historia, que quedan para las anécdotas, pero también que quedan para la reflexión. Aún así, en muchos de nosotros debemos de reconocer que fueron más los momentos expresados en amor, expresados en ternura a través de la voz y la seguridad de los brazos de nuestros padres, ¿no? Tanto padre como madre. Cuando me tomaban a mí de la mano para cuidarme, cuando me subían a sus piernas para jugar conmigo al caballito, o en sus hombros o brazos o espaldas también cuando yo me dormía. Así es que, ¿qué puedo decir más que honrar a mis padres y dar gracias a Dios por ellos? Así es que en esa misma línea, algunas de las imágenes que nos hemos formado acerca de Dios obedecen a la imagen de autoridad y de relacionamiento que tuvimos con nuestros padres y con nuestras madres. Por eso, pensar en Dios como Padre y Madre, en esas figuras que nos muestran tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, debemos de examinarlo cuidadosamente a la luz justamente de la Biblia para entender su identidad, para entender su esencia. Por ejemplo, si mi relación de padre o madre con mi hijo o con mi hija estuviera llena de actitudes de violencia, de castigo, de ira en nuestras relaciones, entonces se podría pensar en una relación insana, desvirtuada o con algún tipo de patología. Pero si mi relación está basada en el amor, que incluye elementos de consejo, diálogo y eventualmente alguna reprensión oportuna, entonces la fuerza no está en el control sobre mi hijo o mi hija, sino que está en la formación de su vida, que conlleve también libertad, dignidad, autonomía y responsabilidad personal basada en el acompañamiento de amor que yo como padre o como madre le hago a mi hija. O a mi hijo. Así es que hoy nos acercamos a un precioso texto del Antiguo Testamento ubicado en el libro del Éxodo, en el cual estaremos meditando sobre el tema de tu mano, Dios de la presencia. Y vamos a estar analizando el libro de Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 14. De tu mano, Dios de la presencia. Antes de entrar a nuestro texto, veamos un poco del contexto de nuestro libro. Bueno, si tuviéramos que definir el tema clave y el hecho fundante de la teología del Antiguo Testamento, ¿cuál sería? Y diríamos que en términos generales es el éxodo, ese éxodo que condujo a la liberación del pueblo de Israel y después fue un hecho paradigmático para otros momentos de la vida del pueblo. Así es que el éxodo
visibiliza una realidad social y política de Israel, es decir, no podemos espiritualizar esto, sino que hay un elemento social, real, político, pero no solo de Israel, sino de muchos otros pueblos bajo imperios, bajo la acción tirana y opresora del poder ejercido entre hermanos de la misma creación. Y con ello está también la angustia de los oprimidos, la angustia de quienes viven esa situación de tiranía, pero también está la ayuda que Dios da y mostrar que Dios está activo en búsqueda de demoler esa estructura que oprime también y quita el derecho de dignidad y de libertad de las personas. Aquí hay que tener un principio hermenéutico presente, y los estudiantes del curso que acabo de dar de exégesis y hermenéutica seguramente recordarán. Es el principio de la reserva de sentido, que apunta a que todo acontecimiento seleccionado y luego descrito en la Biblia tiene una reserva de sentido inagotable. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué se quiere decir con esto? Que es releída por otras generaciones en otros contextos totalmente diferentes y aplicada a otras realidades y necesidades muy diferentes. Así que aquí, en el caso del Éxodo, hay que tener cuidado y ver qué mensaje quería dar Dios a través de este relato que tenía sus orígenes en el año 1300 y que es releído por un pueblo en el año 500 o 400 antes de Cristo, cuando se da realmente la redacción final del libro del Éxodo. Y entonces, ¿quién lee? Lo lee una parte del pueblo de Israel que regresa del exilio y necesita entender qué pasó. ¿Dónde está Dios? ¿No? ¿Cómo seguía actuando en sus vidas? ¿De qué formas? Puesto que esta vez no había una columna de nube, no había una columna de fuego, ni ningún evento extraordinario iba delante de ellos. Así es que había perdido Dios la batalla, era un Dios inferior a los otros dioses, no había fe en el pueblo, ya no los acompañaba Dios. En la vida laboral, en la vida académica y aún la diplomática existen lo que se llaman cartas de recomendación o de presentación, o en el ambiente diplomático las cartas credenciales, que es una carta formal usualmente enviada por un jefe de Estado a otro que otorga formalmente acreditación diplomática a un individuo. Bueno, algo así es lo que Moisés le pide a Dios para certificar quién lo enviaba a su misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que tenía bajo el dominio del faraón. Recordemos que nuestro tema en esta mañana es de tu mano, Dios de la presencia. Y este tema quiero abordarlo a través de dos momentos o dos subtemas que he titulado, en este caso el primero, ¿quién es Dios para mí? Y lo vamos a abordar a través del capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 13 que aparece en pantalla. Dice así: pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Bueno, en la Biblia es común que los nombres tengan una carga teológica importante, es decir, que nos reflejan no solamente el nombre, sino contenidos, significados, mensajes, enseñanzas. Y en la cultura judía y muchas otras culturas, claro está, el nombre de la persona o del lugar también expresa algo del personaje y de su identidad. Por ejemplo, en los Salmos se menciona el sitio llamado Meribá, que significa pleito, discusión, disputa, y debido a que ahí los israelitas cuestionaron a Moisés y a Dios. Esto aparece en Éxodo capítulo 17, versículo 7. Por ejemplo, en los pueblos originarios de Guatemala o Colombia también, donde tuve el privilegio de servir al Señor, los apellidos estaban relacionados con animales, con la naturaleza, con oficios. Por ejemplo, algunos apellidos pueden traducirse por serpiente, por hormiga, por piedra, por carpintero, por sabiduría. Aunque no ocurre en todo el mundo, el nombre tiene una relación con algún significado. Creo que de ahí podemos partir también la importancia de la petición de Moisés con relación a
¿quién lo envía ante sus hermanos israelitas? Así que conocer el nombre de Dios es una cuestión fundamental para establecer una relación estable y fiel también por parte del pueblo de Israel. En la vida de los patriarcas encontramos, de hecho, algunos nombres construidos sobre la palabra El, que es la forma genérica para Dios en las lenguas semíticas. Por ejemplo, encontramos El Olam, que es Dios eterno, El Shaddai, que es Dios poderoso, el Elión, que es Dios altísimo. Así, hay muchas formas de actuar y de presentarse Dios ante su pueblo, ante sus hijos. Ahora, ¿cómo explico yo las formas tan variadas en las que Dios se ha revelado? Bueno, creo que se podría mostrar a través de un diamante y el grafito, por ejemplo. Ambos son compuestos del mismo elemento, el carbono, aunque cada uno de ellos tienen características y usos diferentes, y aún así la esencia sigue siendo la misma. Así es que tan resistente es el diamante como muchos objetos que se fabrican también del carbono, aún no siendo una piedra preciosa, ¿no? El elemento, aún no siendo una piedra preciosa, el grafito, por ejemplo, nos ayuda a muchas cosas valiosas, que es, por ejemplo, la escritura. Así que estamos ante algunas formas, ya aplicado a Dios, estamos ante algunas formas en las cuales Dios reveló sus características, su actuar en diferentes momentos, y nosotros tenemos el privilegio de poder verlos desarrollados progresivamente a través de la Biblia. Muchos no lograron ver porque estuvieron en un momento de la historia. Nosotros tenemos una panorámica, nosotros vemos casi todo el pastel, y entonces tenemos mucho más privilegio y más responsabilidad también de saber cómo interpretar la Biblia a la luz de toda esta revelación progresiva y de cómo Dios se reveló de formas distintas, pero que su esencia siguió siendo la misma. Llegamos entonces a nuestro segundo punto, que he titulado El Dios de la presencia. Y lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice así: Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a ustedes. Así es que en el marco del Éxodo y de la liberación de Egipto, hay que entender que las luchas terrenas estaban asociadas a las luchas de los dioses de cada pueblo. Prevalecía en la tierra el pueblo cuyo Dios era el más poderoso en el cielo. Y esto hacía entonces que muchos se fueran detrás de otros dioses, de los cananeos, de los egipcios, de los dioses asirios, de los dioses persas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente parecían más eficaces y exitosos a los ojos de los israelitas. Así es que en ese contexto aparece el relato de las 10 plagas. Y la palabra plaga también se puede traducir por la palabra golpe o marca, y apuntan a una dimensión más profunda, porque recordemos que aquí quien está leyendo no es el pueblo que vive el Éxodo, es el pueblo muchos siglos después, que ha sufrido un exilio, que regresa, que ve su pueblo, su ciudad destruida, su templo destruido, y se pregunta, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Así es que las primeras 9 plagas o marcas son elementos que recuerdan a cosas impuras mencionadas en el Código de la Pureza de Levíticos 11 al 19, y esto limita una relación fluida con Dios. Y eso es lo que lee el pueblo que está releyendo nuevamente el Éxodo. Muy bien, hagamos nuestra segunda pausa hermenéutica acá, porque aquí hay que entender algo. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento y hay todo un imaginario simbólico en el cual vive el pueblo, ¿no? Que en algún momento evolucionó también, como muchos otros temas. ¿Y cómo comprobamos esto? Bueno, por ejemplo, a través del libro de los Hechos, cuando por su parte Dios le dice a Pedro y le ordena a Pedro comer aquellos animales que, acorde al código de pureza de Levíticos que acabamos de mencionar, que este código
mostraba a estos animales que se le ordena comer a Pedro como inmundos. Y ahora se le ordena comerlos ya que Dios lo había limpiado. Es decir, hay un cambio de prácticas que ya no son necesarias en ese contexto. Pero bueno, eso es como para seguir entendiendo estas pautas hermenéuticas y cómo hay una relación progresiva. Lo que antes era, ahora ya no es, y lo que antes por ahí había sido dejado detrás, ahora se le da un realce, como por ejemplo el amor al prójimo, como por ejemplo la misericordia o la compasión. Pero regresemos entonces a nuestro texto. En nuestro relato, los egipcios han perdido protección, pues las plagas son señales de que el Dios de los esclavos es más fuerte que todos los dioses egipcios. Pero recuerden que quien está leyendo acá no es en el año 1300, se está leyendo en el año 400, 500 a.C. bajo el imperio persa, y han pasado por un exilio, han pasado por la destrucción de su ciudad, han pasado por la destrucción de su templo, y ahí es donde se preguntan: ¿quién es Dios? ¿Nos perdona? ¿Nos ama? ¿Es poderoso? Ya no hay fuego del cielo, ya no se abren las aguas, ya no hay plagas. ¿Cómo actúa Dios entonces? Y entonces ese pueblo que vive esa realidad tan difícil lee cómo Moisés pregunta por la identidad de Dios y la respuesta enigmática también que recibe. La traducción más común es: yo soy el que soy. Sin embargo, también la frase en hebreo tiene cierta dinámica y admite también la traducción: yo soy el que seré o yo soy el que estoy. Recordemos que nuestros textos hebreos en el Antiguo Testamento fueron traducidos al griego en una versión que se llama la Septuaginta, que es una traducción de la Biblia hebrea al griego alrededor del año 300 al 100. Y en esa traducción se tradujo yo soy el que soy, y eso también ha influido en la traducción actual que nos ha llegado. Realmente el nombre de Dios ya había sido dado en Génesis 4:26, que dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé, que es el consenso justamente de los estudiosos sobre el llamado tetragramatón, que es realmente el nombre de Dios en hebreo, que son 4 letras sin consonantes. Hoy nosotros le podemos poner consonantes por algunos registros históricos que hay a través de la Biblia, pero que realmente eran simplemente 4 consonantes, que es el nombre de Dios en hebreo, ¿no? Así que para comprender nuestros versículos había que hacer una diferencia entre nombre e identidad. Y aquí la diferencia está en que los nombres se repiten en personas y en lugares, pero la identidad es única, y esa es la revelación que Dios hace en estos versículos, la de su presencia, la de su esencia, que trasciende los ritos y el culto, porque recuerden que aquí ya no está el templo, aquí es el Dios con nosotros, para convertirse en esa forma de Dios que se relaciona con su pueblo en lo cotidiano, ya no tanto en lo ritual o en lo cultico, porque no está el templo, pero sí en lo cotidiano, y ahí es donde se hace presente el Dios con nosotros, el Dios de la presencia. Para comprender esto es importante también entender lo que Dios le dice a Moisés previamente en el capítulo 3, justamente, en el mismo capítulo, en el versículo 11, dice: yo estaré contigo, y entonces tiene coherencia esta propuesta del yo soy el que estoy. Y esto nos da entonces una clave para entender lo que sigue, porque Moisés luego insiste y le pide a Dios que le diga cuál va a ser el nombre que él va a mencionar, o la identidad que va a mencionar de Dios ante quienes Dios lo envía. A esa pregunta Dios responde: yo soy el que estoy, es decir, aquel que acompaña, que da fuerza, que no abandona al pueblo. Así que Eye, Eshe, Eye, yo soy el que soy, no es el Dios de la ira, no es el Dios que viene y se va,
es el Dios de la presencia, es el Dios que está, es el Dios que estará presente en tu vida, es el que te acompaña a través de tus procesos, el que te ama, el que te toma de la mano y no te soltará en ningún momento, que camina a tu lado. Hemos llegado al final de nuestra predicación, pero quisiera terminar con un momento donde podamos recordar la seguridad en Cristo, la seguridad que tenemos en Dios, en la compañía de su Espíritu. Pues Dios en su palabra también nos dice: como estuve con tantos hombres y mujeres en el pasado, estaré contigo, en verdad estaré contigo, yo te acompañaré en todos tus caminos. Si pasas por las aguas, por los ríos o por el fuego, no temas, no lo olvides, yo, el Señor, estoy contigo. Y Dios también afirma en su palabra que somos sus hijos e hijas y nadie nos arrebatará de su mano. Dice: mi Padre que me los ha dado es mayor que todos y nadie puede arrebatarlos de mis manos. Pues estamos convencidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, en quien tenemos nosotros puesta nuestra esperanza, la cual tenemos como ancla segura del alma, una esperanza segura y firme que penetra detrás del velo, pues el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, y en el cual nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Oramos. Señor, estamos totalmente convencidos que vos nos tomás de la mano y nos llevás adelante en la seguridad que solo tu presencia nos puede dar. En esa presencia que actúa en nuestras vidas para transformarlas, para darnos seguridad, para quitar los temores que pueda haber en nuestras vidas y caminar en la vida abundante y en la libertad que vos nos has regalado. Gracias, Señor, porque podemos vivir en total seguridad por tu presencia en nuestras vidas, por tu actuar en nosotros, Padre Celestial, y por el amor que vos solo en tu esencia podés mostrar hacia estos tus hijos que te aman. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. El Señor les bendiga, querida familia. Muy buena semana y caminamos en la presencia del Señor, en la seguridad del Señor y en la victoria que solo Él nos puede dar por su amor y su poder en nuestras vidas. Muy buena semana.